Muy buenos días, vamos a dar inicio a este foro número 12 del año 2020 en nuestro portal web Con Toda Propiedad y nuestro programa de foros virtuales. Este es el foro número 20 desde que creamos los foros virtuales en la propiedad horizontal. Es el último del año 2020, pero no el último foro virtual, el último de nuestra programación de este año. Y de una vez les anuncio que la próxima semana tendremos lista la programación de los foros del año 2021. Recuerden que en estos foros virtuales participan los suscriptores que tienen alguna de nuestros tipos de suscripciones pagas. No olviden que Con Toda Propiedad es un portal web gratuito al cual tiene acceso cualquier persona, pero que para acceder a los foros virtuales sí hemos creado unas membresías, los planes bronce, oro, diamante, diamante plus y ahora nuestro plan élite. Quienes tienen estos planes son quienes pueden participar de estos foros virtuales y recuerden que el plan bronce es el que les permite participar en 6 foros. A algunos se les está venciendo el plan bronce en este último foro porque lo adquirieron antes del mes de mayo, o mejor, del mes de junio. Otros que tienen el plan oro tienen 9 foros a los que pueden acceder. Otros que tienen el plan diamante tienen 12 foros para acceder. Y a quienes tienen el plan Diamante Plus, pues se les vence este mes de diciembre. Este es el último foro al que tienen acceso, porque recuerden que el Diamante Plus tiene acceso a los 8 foros del año 2019 y a los 12 foros del año 2020. Pero no se sientan aburridos, ustedes tendrán derecho ahora a renovar su suscripción en los planes que tendremos para el año 2021. Y los planes élite, que son los que tienen acceso a todos los foros virtuales, a 12 foros más desde el momento en que pagaron la afiliación, y a los chats virtuales que hacemos cada viernes. Los viernes de 11:45 de la mañana a 1 de la tarde hacemos unos chats privados en los cuales pueden hacer preguntas sobre todos los temas que enviamos durante la semana. Hoy comenzamos a enviar notas esta semana y el próximo viernes quienes hacen parte del plan élite podrán hacer todas las preguntas que deseen en ese chat sobre, repito, los temas de la semana. No es cualquier pregunta sobre cualquier tema que pueden hacer sus preguntas, sino solamente sobre los temas enviados durante esta semana. Bueno, creo que con esta introducción entonces ya estamos, no he podido acomodar esta corbata, qué pena con ustedes, pero hoy me ha costado trabajo acomodarme la corbata. Vamos entonces a iniciar con esta charla de la revisoría fiscal más que una función contable. Voy a cerrar en este momento el chat para que podamos concentrarnos en nuestra charla, y el chat lo volveremos a abrir al terminar la charla para que ustedes durante 15 minutos hagan sus preguntas sobre los temas que vamos a tratar en este foro de hoy. De manera que comienzo entonces con nuestro tema, la revisoría fiscal en la propiedad horizontal, más allá de una función contable. Lo primero que tenemos que decir sobre esto es que la ley 675 es la que regula la existencia de la revisoría fiscal en la propiedad horizontal. Nosotros podemos leer básicamente la ley 675 y nos vamos a encontrar con que en ella se regula la existencia o la posibilidad de que exista la revisoría fiscal en la propiedad horizontal. Vamos a buscar el artículo 56 de la ley 675, que es el que nos indica por qué existe una revisoría fiscal en la propiedad horizontal, cuál es su forma de elegirla, y el artículo 57, la que nos establece sus funciones. Ese es el primer punto que debemos tocar. Entonces dice la ley 675 en su capítulo 13 del revisor fiscal del edificio conjunto, obligatoriedad. Los conjuntos de uso comercial o mixto estarán obligados a contar con revisor fiscal. Contador público, ese titulado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, de manera que es suficiente aunque sea contador público. Esto, para quienes apenas llegan a la propiedad horizontal, quiero simplemente decirles que en el año 2002
cuando fue expedida la ley 675, se exigía que el contador público fuera titulado. Para hoy eso no tiene, digamos, ninguna injerencia, porque hoy podríamos decir que todos los contadores públicos tienen un título otorgado por una universidad legalmente establecida en el país. Sin embargo, para el año 2001, aún existían contadores públicos que no eran titulados, sino que eran habilitados. Recuerden que en nuestro país no había una tradición académica, las profesiones en nuestro país eran ejercidas por personas de reconocida trayectoria, de reconocida idoneidad en un oficio, pero que no habían cursado en una universidad sus estudios. Sin embargo, tenían habilitación. Entonces, había contadores que sin haber estudiado en una universidad tenían habilitación de su título, de su tarjeta profesional y podían ejercer. Pero entonces no eran contadores públicos titulados. Como la ley 675 lo exigió, una persona demandó esa norma ante la Corte Constitucional y dijo, venga, este tema ya está decantado, hay contadores públicos que ejercen su profesión sin tener título, de manera que es legal. Y la Corte aceptó ese argumento y por eso excluyó de la ley la palabra titulado. Repito, esto pues es una información histórica porque en el año 2002 tal vez habían algunos contadores públicos aún habilitados. Hoy es muy difícil encontrar un contador público habilitado porque pues ya digamos que ese régimen de transición pasó. Pero quería explicarlo como algo importante para que conozcan quienes hacen parte de esta familia de la propiedad horizontal. Entonces decía que los conjuntos de uso comercial o mixto están obligados a contar con un revisor fiscal que debe tener una matrícula profesional vigente y estar inscrito en la Junta Central de Contadores. Y ese revisor fiscal lo elige la Asamblea General de Propietarios. Este es otro dato al margen que quiero dar. La revisoría fiscal debe ser elegida por la Asamblea General. Nadie más puede elegir el revisor fiscal, solo la Asamblea General. No se puede delegar en un consejo de administración, no se puede delegar mucho menos en que un administrador elija el revisor fiscal, sino que este debe ser elegido por la Asamblea General de Propietarios. Otro dato también al margen, como no hemos podido hacer asambleas en muchas copropiedades por esto del COVID-19, los revisores fiscales que no han sido, digámoslo de esta forma, elegidos durante el año 2020, siguen siendo los mismos elegidos durante el año 2019, porque como la revisoría fiscal la elige la asamblea, mientras no sea la asamblea la que remueva ese revisor fiscal o la que nombre un nuevo revisor fiscal, pues sigue ejerciendo como tal el revisor fiscal anterior. Este dato me parece que es importante darlo porque surge la duda en muchas copropiedades todavía de que si no se ha hecho asamblea, entonces ese revisor fiscal está ejerciendo ilegalmente su cargo. No. La realidad es que si fue elegido en el año 2019, mientras no se haga una asamblea general, seguirá ejerciendo como tal ese mismo revisor fiscal. Dice esta norma que el revisor fiscal no podrá ser propietario o tenedor de bienes privados en el edificio conjunto respecto del cual cumple sus funciones, ni tener parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni vínculos comerciales, o cualquier otra circunstancia que pueda restar independencia o objetividad en sus conceptos o actuaciones, con el administrador y o los miembros del Consejo de Administración cuando exista. Esta norma se refiere a los revisores fiscales de copropiedades de uso comercial o mixto, donde es obligatorio contar con revisor fiscal. Pero este mismo artículo 56 luego continúa diciendo, los edificios o conjuntos de uso residencial podrán contar con revisor fiscal, podrán. O sea, es optativo que los edificios comerciales o de uso residencial, perdón, los edificios de uso residencial, no los comerciales, los de uso residencial, pueden decidir contar o no con revisor fiscal. Ellos eligen si tienen revisor fiscal o no. En este caso, también quien decide si cuentan con revisor fiscal o no es la Asamblea General de Propietarios. Una vez más, es la Asamblea la que decide si se cuenta con revisor fiscal o no. Y en ese evento, el revisor fiscal podrá ser propietario o tenedor de bienes privados en el edificio conjunto. Miren, entonces aquí la diferencia. Mientras que en los comerciales o mixtos, donde es obligatorio contar con revisor fiscal, no puede haber ninguna relación de carácter comercial,
de grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil o cualquier circunstancia que le reste independencia al revisor fiscal por una relación con el administrador o los miembros del consejo de administración. En el caso de la propiedad horizontal residencial no hay ningún impedimento. ¿Por qué? Porque la unidad residencial no está obligada a contar con revisor fiscal, es potestativo. Entonces lo que la ley nos dice es, si ustedes escogen tener revisor fiscal en la residencial, pueden escoger a cualquier persona porque no es necesario ese revisor fiscal en la copropiedad, de tal manera que no existen incompatibilidades ni inhabilidades. Este punto es importante, como lo vamos a ver a continuación cuando analicemos algunos conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Yo primero quise hacer un antecedente normativo de la Ley de Propiedad Horizontal, pero ahora me voy a ocupar de algunos conceptos. Tomé aleatoriamente los más recientes para esta conferencia sobre el ejercicio de la revisoría fiscal en la propiedad horizontal. Algunos conceptos, repito, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Pero no quiero salir de la ley de propiedad horizontal sin antes referirme a las funciones del revisor fiscal, porque ahora también esos conceptos se van a ocupar de ese tema. Dice artículo 57, funciones. Al revisor fiscal como encargado del control de las distintas operaciones de la persona jurídica, oigan bien, el control de las distintas operaciones de la persona jurídica, controla, no administra, no ejerce funciones de administración, sino simplemente de controlar. Le corresponde ejercer las funciones previstas en la Ley 43 de 1990 o en las disposiciones que la modifiquen, adicionen o complementen, así como las previstas en la presente ley. Miren lo que dice el artículo 57, interesante. Las funciones de la revisoría fiscal no están consagradas en la Ley 675. Simplemente la Ley 675 enuncia que se ejercerán de acuerdo con la Ley 43 de 1990 o en las disposiciones que la modifiquen, adicionen o complementen. La pregunta es si en la Ley 43 de 1990 efectivamente están contempladas las funciones de la revisoría fiscal. Tendríamos que mirar si es así o no es así. Y para eso, repito, vamos a examinar un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Vamos entonces a esos conceptos de los que vengo hablando. Vamos a buscar aquí en mis apuntes donde tengo esos conceptos. Permítanme un segundo, cierro aquí. Bueno, lo primero es que quiero leer un concepto del 2 de octubre de este año 2020 sobre las normas que debe observar el revisor fiscal. Voy a compartir mi pantalla en este momento con eso. Miren este concepto tan interesante del 2 de octubre del 2020. Es la consulta 2020-23149. Ustedes la pueden encontrar fácilmente en la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Yo simplemente quise traerlo para que lo leyéramos en parte, porque me parece interesante lo que dice este concepto sobre todas las normas que deben tener en cuenta hoy los revisores fiscales para el ejercicio de sus funciones. Miren que el primer artículo que menciona es el artículo 5 de la Ley 1314 del 2009, relacionado con las normas de aseguramiento de información, que comprenden el sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. No voy a leer más porque ustedes ya conocen estas normas, pero quería referirme a que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública se refiere a esta como una norma que deben tener en cuenta los revisores fiscales. Otro es el artículo 8 de la Ley 43 de 1990. Es una norma general de esa Ley 43 de 90 que indica que todo contador público actuando como revisor fiscal está obligado a observar las normas de ética profesional, actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptada, hoy normas de aseguramiento de información. Miren cómo esto se ha venido actualizando. Ya no hablamos solamente de las normas de auditoría generalmente aceptadas, sino que hoy hablamos de normas de aseguramiento de la información. Cumplir las normas vigentes y vigilar que el registro de información contable se fundamenta en principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, hoy
régimen de contabilidad pública y normas de contabilidad de información financiera. Ya tenemos que ir empezando a cambiar esa nomenclatura que utilizamos en la propiedad horizontal cuando nos referimos a los dictámenes. Ya no solamente podemos hablar como normalmente lo hacemos en esos dictámenes que a veces nuestros revisores fiscales pues los copian y no los actualizan, donde hablan de normas de auditoría generalmente aceptada, principios de contabilidad generalmente aceptados. Ya tenemos que ir cambiando la nomenclatura y hablar de normas de aseguramiento de la información, del régimen de contabilidad pública, normas de contabilidad e información financiera. Esto es importante que ya empecemos a actualizarnos, o al menos en esos informes que presentamos. Otro artículo que deben tener en cuenta es el artículo 9 de la Ley 43 del 90, que es la obligación de preparar los papeles de trabajo. El artículo 80 de la Ley 190 de 1995, que pues tiene que ver con la función de la revisoría fiscal de entidades contratistas del Estado colombiano. Esto es general para todos los revisores fiscales, no estamos hablando solamente en la propiedad horizontal, sino todos, pero mire que muchas veces se nutren de estas normas el trabajo de la revisoría fiscal. El Código de Comercio. El Código de Comercio es fundamental en las funciones y normas de la revisoría fiscal, en especial en la propiedad horizontal, porque nos nutrimos de los artículos 207 y siguientes. Ahora vamos a ver un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública donde toman con exactitud las normas del Código de Comercio y las relacionan con la propiedad horizontal. El artículo 38 de la Ley 222 de 1995, que reformó ese Código de Comercio, que se refiere a la obligación de dictaminar estados financieros que incluyan la opinión profesional del revisor fiscal de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que hoy repetimos se llaman normas de aseguramiento de la información. Y hay otras normas incluidas en ese anexo 4 del decreto 2420 del 2015. ¿Cuál es ese? Está por aquí. Recuerden que tenemos un decreto único reglamentario del 2420 del 2015 que es muy importante para la revisoría fiscal y que deben tener ustedes en cuenta que son las normas de aseguramiento de la información. Este es el decreto 2420, repito, del 2015, que reglamentó la ley 1314 del 2009. Esas normas las tienen que tener muy en cuenta los revisores fiscales al momento de ejercer sus funciones. En especial para determinar si existe alguna incompatibilidad, si existe alguna inhabilidad en el ejercicio de su profesión en cada una de las copropiedades. Este es un concepto que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública insiste mucho en él, que antes de aceptar el cargo de revisor fiscal de una propiedad horizontal, se debe revisar con muchísimo cuidado este código de ética para las profesiones o para los profesionales de la contabilidad, que está aquí incluido en este anexo 4 de las normas de aseguramiento de la información. Repito, una vez más, en el decreto 2420 encontramos el código de ética de la profesión de la contabilidad. Y ese código de ética hay que tenerlo muy en cuenta, insisto, cuando se ejerce el cargo de revisoría fiscal en una propiedad horizontal. Ese es el que debe examinar todo revisor fiscal antes de ejercer el cargo. Si se encuentra en alguna causal que imposibilite el ejercicio de su profesión, que encuentre que la información que va a manejar, que la confiabilidad que va a tener frente al cliente no es suficiente. De manera, yo no puedo hacer pues aquí un estudio de todas estas normas, pero sí es muy importante que las tengan en cuenta los conflictos de intereses, cómo se hace la custodia de los activos del cliente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta ustedes como revisores fiscales al estar ejerciendo ese cargo. Bueno, vamos a hablar ahora de las funciones de esta revisoría fiscal de acuerdo con el Código de Comercio. Voy a compartirles pantalla de este otro concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública que me parece muy importante. Miren lo que dice el Consejo Técnico. Dice, la ley 675 menciona como funciones de revisión fiscal las siguientes. Ya nosotros tuvimos la oportunidad de leer el artículo 57. Solo que
el Consejo Técnico hace un análisis de que en esas funciones de la ley 675 pues no están claras cuáles son las que debe ejercer el revisor fiscal, y por eso se va entonces al Código de Comercio y las asimila a cómo deben manejarse en la propiedad horizontal. Entonces dice el artículo 57 contiene las funciones que están básicamente en la ley 43 de 1990. Pero luego dice el mismo Consejo, no obstante, la ley 43 de 1990 no menciona las funciones del revisor fiscal, por lo que se debe observar lo prescrito en el artículo 207 del Código de Comercio, pero adaptando a las circunstancias de la copropiedad de acuerdo con lo siguiente. Entonces, miren el ejercicio tan interesante que va a hacer el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Dice, como la ley 675 dice que las funciones del revisor fiscal se ejercen conforme a la ley 43 de 1990, pero al revisar la ley 43 no encontramos expresamente esas funciones, entonces vamos al Código de Comercio, leamos el artículo 207, pero no lo leamos simplemente por leerlo, sino que hagamos un símil entre ese 207 y la propiedad horizontal, para que veamos entonces cuáles son las funciones que ejerce ese revisor fiscal en la propiedad horizontal. Bueno, perdón, yo apago una cámara porque ahí estábamos teniendo algunos, no son cuidadosos con sus cámaras, y entonces eso hiere la susceptibilidad de otros. Bueno, entonces miren cómo el Consejo Técnico toma en esta columna, en esta primerita, la función que dice el 207 y luego la adapta a la propiedad horizontal. Entonces dice que el artículo 207 habla de cerciorarse de las operaciones. Entonces miren que dice el Consejo Técnico, ok, entonces en la propiedad horizontal lo vamos a hacer de esta manera. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la copropiedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración. Miren la función tan importante de ese revisor fiscal. Cerciorarse, es decir, dar cuenta, establecer, controlar que las operaciones que celebra la copropiedad estén de acuerdo con lo que haya establecido el estatuto, en este caso el reglamento de propiedad horizontal, las decisiones que haya tomado la Asamblea General y el Consejo de Administración. El artículo 207 nos habla de dar oportuna cuenta, cómo lo asimila el Consejo Técnico en la propiedad horizontal. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea, al Consejo de Administración o al administrador, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la copropiedad. Dar oportuna cuenta, y en esto quiero ser claro, el revisor fiscal no se puede oponer a que se ejecuten las acciones por parte del administrador, por parte del consejo, por parte de la asamblea. Él no puede oponerse porque él no es un órgano administrativo. Él lo que puede hacer es dar cuenta de la irregularidad que se está cometiendo. Manifestarle al administrador, mire señor, esto que usted está haciendo va en contra del reglamento de propiedad horizontal, va en contra de lo que dijo la asamblea, o no tiene el respaldo en el reglamento, o usted lo está haciendo motu propio sin tener ninguna autorización de la asamblea o del reglamento, pero no puede oponerse a que lo haga. Ahora, lo que puede hacer el revisor fiscal es convocar a una asamblea general de propietarios para informarla de cómo se está ejerciendo el cargo de la administración o del consejo de administración para que se tome medidas por parte de la asamblea. La que toma medidas, la que toma correctivos es la asamblea general, no el revisor fiscal. El revisor fiscal no puede decir, yo no autorizo ese contrato. No, porque quien administra es el representante legal. El revisor fiscal no administra, el revisor fiscal no ejecuta. Él no es el que autoriza o no autoriza el ejercicio administrativo de la propiedad horizontal. Él es un órgano de control, de tal manera que si el administrador contrata por exceso de funciones, el revisor fiscal no puede decir, no, eso no se paga. Eso no se no, el revisor fiscal da cuenta, informa al Consejo de Administración, convoca a la Asamblea General de Propietarios, informa por escrito a esos órganos administrativos de esas anomalías para que sean ellos
los que tomen los correctivos. Colaborar con las entidades, miren esto, colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la copropiedad. Lo que pasa es que aquí nos quedamos cortos, porque es que, ¿cuáles son las entidades gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia de la copropiedad? Las que siempre hemos querido tener, pero que no tenemos. La alcaldía no ejerce funciones de vigilancia sobre la propiedad horizontal. Las alcaldías lo que hacen es inscribir al representante legal. Algunas alcaldías de algunas ciudades ejercen algunos controles. Bueno, ya habría que mirar cuáles son las normas de esos municipios que habilitan a esas entidades a ejercer algunos controles. Pero sabemos que aún no hay una legislación, digamos, uniforme que permita decir que hay una entidad de vigilancia de la propiedad horizontal. Sabemos que no la hay. Hay entidades de vigilancia generales para las personas jurídicas a las que el revisor fiscal les rinde cuentas. Por ejemplo, la DIAN cuando firma las declaraciones de retenciones en la fuente o de IVA cuando corresponden, pues digamos que ahí es una función del revisor fiscal, pero por una norma general, no solo por la propiedad horizontal, sino por una norma general que obliga a que haga este tipo de firmas de documentos. Velar porque se lleve la contabilidad. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de las reuniones de asamblea, del Consejo de Administración y porque se conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes de cuentas. Esa es una función del revisor fiscal. El revisor fiscal debe permanentemente examinar los libros de actas de la asamblea, la correspondencia de la asamblea, los comprobantes de cuentas y aún más importante, que se lleve adecuadamente la contabilidad. Pero por eso el título de nuestra conferencia. Mire que no solamente ejerce funciones contables, mire las funciones de las que ya hemos hablado. No es simplemente revisar que la contabilidad o cerciorarse de que la contabilidad se lleve adecuadamente, que se lleven los libros de cuentas, que se lleven los estados financieros. No, esa es una función importantísima. Pero miren que no es la única, ya hemos analizado 3 y aparte de eso ahora estamos hablando de los libros de actas y de la correspondencia de la copropiedad. Pero aquí vienen unas muy importantes y que tal vez en algunas ocasiones no lo estamos haciendo bien por parte de los revisores fiscales. Inspeccionar los bienes, inspeccionar los activos de la copropiedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de estos y de la propiedad administrada. ¿Cuántos revisores fiscales van y revisan los... las plantas eléctricas, las máquinas de los ascensores, las plantas de tratamiento de aguas? No en el sentido de que él como técnico determine si están en buen funcionamiento o no, sino que determine si se están haciendo adecuadamente los mantenimientos o no de estos equipos, porque él debe inspeccionar que los equipos estén funcionando adecuadamente. Pero repito, no ir a meterle pues el destornillador o el tester y mirar si eso está funcionando bien, no, es vigilar que efectivamente el administrador esté contratando los mantenimientos preventivos o los mantenimientos correctivos de esos equipos. El revisor fiscal no puede solamente hacer una labor de escritorio en el sentido de revisar las cuentas contables, sino, bueno, ¿qué equipos tenemos? Vamos a revisar nuestro inventario. Vamos a ver, vamos a darnos una vueltica a ver si efectivamente eso está funcionando bien, si a esto se le está haciendo mantenimiento adecuado o no. Miren esta función tan importante que va más allá de una función contable en la propiedad horizontal. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los activos de la copropiedad, muy de la mano con la función anterior. Pero repito, es darse una vueltica por la copropiedad de vez en cuando, para mirar que efectivamente todo esté funcionando adecuadamente. Hay algo que viene haciendo perfecto con los famosos trabajos en alturas. Están muy vigilantes de eso. Cuando la copropiedad contrata con terceros obras de mantenimiento y de conservación de fachadas, de terrazas, de techos, de todo esto, ellos están muy vigilantes de eso porque esa es su función. Ellos deben velar porque la copropiedad cumpla con todos esos estándares que exigen las leyes actualmente y en especial en ese manejo de los activos de la copropiedad. Autorizar con su firma. ¿Cuándo autoriza con su firma? Cuando audita, dictamina con su firma los estados financieros de propósito general,
con su dictamen o informe correspondiente. Esto pues es lo que sabemos que hacen los revisores fiscales normalmente. Convocar a la asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. En esto quiero hacer énfasis porque a veces nos quedamos con que el administrador es quien convoca a las asambleas porque se lo solicita el revisor fiscal y no funciona de esa manera. Quien convoca a la asamblea directamente es el revisor fiscal. Él no necesita pedirle al administrador que lo haga. Él es quien firma la convocatoria y él es quien envía la convocatoria. Obviamente, él necesita el apoyo del administrador en toda la parte logística de la asamblea. Y el administrador está en la obligación de brindarle ese apoyo porque la reunión que se está convocando es una asamblea general de propietarios. No estamos llamando a los vecinos a conversar, a ver qué tenemos que decir, sino que son los propietarios quienes se van a reunir en asamblea. Y en ese sentido, es la asamblea de la propiedad horizontal la que celebra su reunión y es el representante legal de la propiedad horizontal. Así él no haya convocado, quien debe garantizar que esa reunión se lleve a cabo. Entonces, la parte logística de toda asamblea convocada por el administrador o por el revisor fiscal o por el consejo o por los propietarios siempre debe ser suministrada, siempre debe ser dada por el representante legal de la copropiedad. Repito, porque quien se reúne es la asamblea general de esa persona jurídica y él como representante legal debe garantizar la parte logística de la asamblea. O sea, él es quien debe contratar los asientos, quien debe contratar el video bin, quien debe contratar el sonido. Él se encarga de toda esa parte logística. Así haya convocado cualquiera de los órganos que tiene la copropiedad hábiles para convocar. Entonces, volviendo al tema, el revisor fiscal elabora la convocatoria. El revisor fiscal la envía a cada uno de los propietarios. ¿Por qué? Porque él es el que convoca. Él envía la convocatoria. Claro, él no tiene las direcciones de todos los propietarios. Entonces, ahí es donde se vale del administrador y le dice, por favor, entrégueme las direcciones de los propietarios para yo poder enviarles la convocatoria de cuenta de la administración, de cuenta de la propiedad horizontal. Esos gastos que se generen son de cuenta de la propiedad horizontal. El administrador le suministra las direcciones que son las que de quienes residen ahí, de quienes han dejado su dirección como el mismo inmueble o quienes no han dado una nueva dirección, pues se entiende que es el mismo inmueble, o las direcciones de quienes han dicho, a mí por favor convóqueme en determinada dirección. Y aquí insisto sobre un tema que hemos hablado antes en otras conferencias, no es suficiente con que se diga que el habeas data indica que el administrador no puede suministrar las direcciones de los propietarios. Eso no es cierto. La ley de habeas data no dice eso. La ley de habeas data lo que dice es que la información no debe circular a menos que exista una justificación legal para que circule. Y la justificación legal para que circule, en este caso, la dirección de ese propietario, es justamente la ley de propiedad horizontal, que dice que el revisor fiscal o los propietarios o el consejo de administración pueden convocar. Entonces, esa es la razón por la cual el administrador está en la obligación de entregarle esa dirección al revisor fiscal para que él convoque a esa asamblea general de propietarios. Bueno, otra de las funciones, ya voy a compartir nuevamente la pantalla. Otra de las funciones es cumplir las demás atribuciones que le señalan las leyes o los estatutos y las que siendo compatibles con las anteriores le encomiende la asamblea. Por eso leímos ese primer concepto del consejo técnico, porque mire cómo hay otras normas que regulan las funciones de la propiedad horizontal, no solamente este artículo 207 del Código de Comercio, sino otras normas a las cuales debe acudir, pero también a las que le establezca la Asamblea General de Propietarios o, en su caso, el reglamento de propiedad horizontal. Es muy importante el reglamento de propiedad horizontal de la copropiedad, porque ese reglamento puede establecerle funciones al revisor fiscal. Entonces,
Es posible que un revisor fiscal de una copropiedad tenga funciones distintas en una que en otra. ¿Por qué? Porque tal vez en las dos coinciden, que es el artículo 207 del Código de Comercio y las demás normas que hemos leído hoy. Pero es posible que en una copropiedad hayan creado un reglamento de propiedad horizontal con unas funciones específicas que no las tiene el otro reglamento. Entonces aquí tiene que tener mucho cuidado el revisor fiscal, que lo primero que pide en esa copropiedad es el reglamento de propiedad horizontal, porque ahí puede encontrar funciones que está en la obligación de cumplir. Pero no solamente en el reglamento de propiedad horizontal, sino también por parte de la Asamblea General de Propietarios. La Asamblea le puede establecer funciones a ese revisor fiscal. Y aún más, en el contrato con el revisor fiscal también se pueden establecer funciones. De tal manera que mucho cuidado con esto, porque, repito, cada copropiedad puede tener funciones diferentes para el revisor fiscal. ¿De qué depende? Del reglamento de propiedad horizontal, de las decisiones de la Asamblea General de Propietarios y de lo que se haya establecido en el contrato con el revisor fiscal en el momento de su vinculación. Bueno, y por último dice este texto de en la, eh, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal D, el numeral 2 del artículo 102 del decreto 663 de 1993, cuando adviertan dentro del giro ordinario de sus labores. Eso tiene que ver con el lavado de activos, en caso de que el revisor fiscal encuentre que hay una situación compleja en la propiedad horizontal, lo debe decir. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo la propiedad horizontal puede verse inmersa en un lavado de activos? Pues, si solamente maneja cuotas de administración y nada más. Pues, aunque les parezca increíble, es posible. Hay muchas oportunidades para que lamentablemente la propiedad horizontal se maneje esto, sobre todo en las comerciales, sobre todo en estas donde se alquilan los bienes comunes para que se exploten. Ahí es posible que haya una situación de lavado de activos, de no facturación, como por ejemplo cuando el revisor fiscal empieza a tener sospechas de que quien ha alquilado una isla o alquilado una parte de la zona común no cumple con su facturación, no lleva como una contabilidad adecuada, hay como un manejo sospechoso de cómo se hacen los pagos de esos arrendamientos y de cómo lo que se vende ahí pues probablemente no es lo más legal posible. Entonces ahí es importante que el revisor fiscal, si encuentra méritos para hacer los reportes, los haga. Bueno, quiero referirme ya para cerrar a un último tema que me parece pues que es simple pero que es de vital importancia, porque nos ubica en esta situación de las funciones del revisor fiscal de acuerdo con el reglamento, de acuerdo con la ley, y es una preguntita muy sencilla que le hacen al Consejo Técnico de la Contaduría Pública sobre cómo se le debe entregar la información al revisor fiscal. Voy a mostrarla, repito, es algo simple, pero lo quise traer porque es que estos problemas simples son los que a veces nos enseñan sobre muchas situaciones. Esto es del 27 de julio del 2020. Miren la pregunta que le hacen al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Me permito preguntar si es legal que un revisor fiscal solicite información en formato Excel para revisarla, ya que el contador envía la información en PDF y también impresa para su revisión y auditoría. Pero la revisoría fiscal dice que no firma los estados financieros y dictamina con salvedad porque no puede revisar los libros impresos ni en PDF. Pregunta, ¿puede no firmar o incumple alguna ley? ¿Puede solicitar los informes en formatos distintos a los que el contador emite? Y miren la respuesta que da el Consejo Técnico. Dice, con respecto a la consulta de la peticionaria, en primer lugar debemos anotar que la respuesta de sus inquietudes las puede encontrar en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, que contiene los marcos técnicos de información financiera, la Ley 43 de 1990, lo mismo respecto a las obligaciones y revisoría del artículo 207, o sea, todo lo que hemos dicho en este momento. Y en las preguntas, dice, se encuentran resueltas en el Consejo, en los conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública en estas radicaciones. Pero básicamente, ¿qué es lo que dice en resumen la respuesta?
Dice, la forma como se debe entregar la información al revisor fiscal es un tema que debe ser incorporado en el contrato que formaliza el encargo de la revisoría fiscal. Y también deberá tenerse en cuenta el principio de confidencialidad que debe considerar un contador público en la prestación de servicios profesionales. La administración tiene la obligación de proporcionar al revisor fiscal la información necesaria para cumplir sus funciones. Miren cómo el Consejo Técnico lo que dice es, a ver, el revisor fiscal necesita tener acceso a la información para poder cumplir sus funciones. Esa información él la debe manejar con total confidencialidad. Él debe de garantizarle a su cliente, en este caso a la propiedad horizontal, que esa información la va a reservar solamente para él y que no se va a difundir. Pero ¿dónde está lo importante aquí? El contrato con el revisor fiscal. Desde el mismo momento de la contratación, se debe dejar claro cómo se va a recibir la información. Y eso es en lo que a veces fallamos. A veces se llega muy contento de la asamblea, me nombraron revisor fiscal, voy a empezar a ejercer mi cargo, pero no se deja claridad desde el momento de la contratación de cuáles son esas formas en que se va a recibir la información por parte de la propiedad horizontal. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Qué sugiero yo? Cuando presenten sus hojas de vida a consideración de las asambleas, presenten una propuesta de servicios. Y aquí esta información no solamente es para los revisores fiscales, sino para los administradores. Visto al revés, cuando sus revisores fiscales presenten las propuestas, exíjanles una oferta de servicios donde queden claras las condiciones en que prestará ese servicio para evitarnos estos inconvenientes. Entonces, el revisor fiscal dice, mire, cuando yo presenté mi hoja de vida a la propiedad horizontal, a la asamblea, aquí estaban mis condiciones. Yo presenté esta oferta, de tal manera que yo trabajo de esta manera. Cuando ustedes me nombraron, aceptaron mi oferta y ahí estaban las condiciones en las que yo iba a ejercer esta labor. Y esas condiciones deben quedar plasmadas, ojalá, en un contrato por escrito. Cuando digo ojalá, es porque si no quedan plasmadas en un contrato por escrito, de todas formas, como la oferta se presentó, entonces ahí están esas condiciones. ¿Por qué por escrito sería importante? Bueno, porque nos evitamos ese inconveniente de tener que discutir cuáles son las condiciones o no y tener que probarlas o no. Lo que está escrito, ahí está la prueba. Mire, firmado por usted y por mí. Aquí está la prueba. Lo otro no es que no exista. Claro que existen las condiciones cuando se presentó la oferta, pero es un poco más complejo, pues, demostrar, porque hay que decir, mire, la oferta yo la presenté tal día, usted me la recibió, cuando usted fue a la asamblea, usted leyó la oferta o manifestó que yo había presentado mi hoja de vida y ahí se entiende incluida la oferta y se entiende incluido entonces que la asamblea cuando me eligió aceptó la oferta. Pues ¿para qué ir con todas esas probanzas? Es mejor elaborar un contrato escrito de esa situación y de esa manera nos evitamos esos inconvenientes. Bueno, hemos tenido 45 minutos de conferencia. Ahora vamos a abrir el chat para que ustedes durante 15 minutos realicen sus preguntas y tratemos de resolverlas. Recuerden que las preguntas deben estar relacionadas con los temas que acabamos de tocar para que pues tenga sentido esta charla. Vamos a ver. Dice la primera pregunta. Uy, ya se me saltó a la segunda, pero voy a leer la primera. Si en el conjunto hay una caseta, kiosco, y se piensa alquilar a alguien para que venda productos, gaseosas y golosinas, entre otros, a los copropietarios, ¿el hecho de alquilarlo obliga al condominio a tener revisor fiscal? ¿Esta acción genera alguna situación tributaria o se puede llevar a aprovechamientos más comunes? Aquí hay varias preguntas. Lo primero es que por explotar la zona común no deja de ser residencial, porque el uso de residencial, de comercial o de mixto, lo da es lo que corresponde a cada unidad privada. Si las unidades privadas son de vivienda, entonces la unidad sigue siendo residencial. Eso no obliga a tener revisor fiscal. Eso en cuanto a la primera pregunta. Ya la segunda pregunta, que tiene que ver con la explotación de los bienes, ya entonces ahí sí tenemos que ubicarnos en que como se trata de obtener un dinero distinto a las expensas comunes, entonces sí se está obligado a expedir una factura porque se está arrendando un bien común. Recuerden que la propiedad horizontal no está obligada a facturar,
porque lo que cobra son expensas comunes, es decir, las cuotas de administración para el mantenimiento y conservación de los bienes comunes, que los paga cada propietario. Pero cuando ya yo tomo un bien común para explotarlo económicamente, para rentarlo, ya esa renta que me produce, esa explotación que hago, pues es un dinero distinto que yo recibo a las expensas. Y en esa calidad yo estoy obligado a facturar. Ahora, ya la parte tributaria, la que tiene que ver con el pago de impuestos, como es residencial, no está obligada a pagar impuestos. Eh, no confundamos la facturación con el pago de impuestos. La facturación es la obligación que yo tengo de llevar una relación de cómo estoy cobrando. Ahí estoy obligado a facturar electrónicamente, a llevar dentro de mi contabilidad eso que cobré. Si ese servicio está grabado con IVA, debo cobrarlo para entregárselo al Estado. Pero otra muy distinta es que ya de mis ingresos tenga que empezar a tributar. Los comerciales y mixtos están obligados a tributar, pero los residenciales no. Los residenciales no están obligados a pagar tributo. Bueno, la asamblea se realizó antes de la emergencia sanitaria. En julio, el Consejo y el administrador bajaron la cuota de administración, cambiando así el presupuesto aprobado, sin llamar a asamblea extraordinaria. Se le pidió un concepto al revisor fiscal si esto es legal y no respondió. Se debe pedir respuesta por medio de tutela al Consejo Técnico de la Contaduría. Perdón, qué pena. A ver, yo diría que tutela no veo cómo proceda. Es decir, no, porque para mí, ante el revisor fiscal no procede el derecho de petición, y la tutela sería para exigir una respuesta a un derecho de petición. Pero es que el revisor fiscal no es un ente al que la copropiedad se encuentre subordinado, sino que por el contrario es un órgano de control. Yo pensaría que más bien ese revisor fiscal probablemente podríamos llegar a decir que tal vez no está ejerciendo su función. Yo no quiero decir que así sea, sino estoy pensando es en función de la respuesta. Yo lo que haría sería más bien convocar con una quinta parte de los propietarios a una asamblea general para que se defina sobre el tema, o esperar a que se convoque una asamblea para que la asamblea reciba las cuentas de ese consejo de administración, de ese administrador, donde expliquen por qué se tomaron la atribución que, entre otras cosas, no les correspondía de rebajar la cuota de administración, porque quien rebaja la cuota de administración es la asamblea general, no el consejo ni el administrador. Pero en cuanto al revisor fiscal, no veo cómo él pueda estar, digamos, o qué puede hacer él más allá de dar un concepto en este mismo sentido, porque recuerden que él no administra. Tal vez sí sería bueno que el revisor fiscal se pronunciara al respecto y diera su punto de vista, pero él no puede hacer nada para evitar que la administración haya tomado esa decisión, salvo, repito, convocar una asamblea general y dar informe de esa situación. Lo que pasa es que ubiquémonos en la realidad. Habría que mirar cómo, a pesar, repito, de que el Consejo se tomó atribuciones que no le correspondían al administrador, la copropiedad podrá estar solventando sus gastos aún. Y eso pues tenemos que esperar a que sea una asamblea general de propietarios la que reciba el informe y defina en qué situación se encuentra. Ahora, solicitar un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Claro, pero recuerden que los conceptos del Consejo Técnico no son obligantes. Los conceptos lo que hacen es darnos una guía de qué hacer, pero el Consejo, por ejemplo, no puede decir, ordeno a esta copropiedad que vuelva a su cuota de administración normal. No. El concepto nos da una guía de cómo ejercer ciertas actividades y sirve pues para que las tengamos en cuenta como hicimos hoy en este estudio, pero no son vinculantes, no obligan a la propiedad horizontal a cumplir algo o una orden que dé el Consejo Técnico. El revisor fiscal afirma que la copropiedad no está obligada a llevar libros oficiales de contabilidad. ¿Es cierto? Yo pensaría que la copropiedad está obligada a llevar contabilidad. Lo que pasa es que sobre los libros que básicamente tienen que ver más como libros oficiales, de que estén numerados, de que estén registrados, sí existen diversas posiciones. Digamos que hay posiciones que dicen no se deben registrar, se deben foliar, eso sí, se deben tener en la copropiedad,
pero no es necesario registrarlos ante la Cámara de Comercio, ni ante la DIAN, ni ante la alcaldía. Por el contrario, hay otros conceptos que dicen sí es obligatorio tenerlo. Entonces, creo que el revisor fiscal tal vez se refiera a eso, a esos libros que deben estar inscritos en alguna de estas entidades. Cuando una persona que fue revisor fiscal, ¿qué tiempo debe esperar para ser administrador? Bueno, hay unas incompatibilidades en cuanto al ejercicio de las funciones de contador y revisor fiscal. Y la norma habla de 6 meses, de que habrá una incompatibilidad de hasta 6 meses para el ejercicio de determinados cargos. Eh, Curiosamente, lo que no se podría es ser revisor fiscal de una entidad que se administró, porque no habría, digamos, esa independencia para poder ejercer el cargo. Pero si se fue revisor fiscal y se quiere ser representante legal de la propiedad horizontal, no habría esa incompatibilidad, porque la función de administrar es distinta a la de controlar. Mire lo curioso, es decir, si él controló, no por eso está impedido para poder ejercer la función de representante legal, pero sí al contrario. ¿Es posible que el Consejo le establezca funciones adicionales al revisor fiscal? Pensaría que no. Pensaría que no porque es la Asamblea General la que establece esas condiciones en que el revisor fiscal va a ejercer su cargo. Y digamos que el Consejo de Administración es un órgano que está bajo el control, llamémoslo así, la supervisión de la revisoría fiscal. Entonces el Consejo no podría imponerle funciones a este revisor fiscal. Cuando digo pensaría, lo digo pues es de una forma académica, pero pues obviamente que el fundamento jurídico es el que estoy expresando. Entonces de manera que creo que no, para mí, de acuerdo con las normas, no puede el Consejo de Administración imponerle nuevas funciones al revisor fiscal que no estén contempladas en el reglamento de propiedad horizontal. Se va a cambiar la forma de elección del revisor fiscal que no sea la llamada pasarela. Bueno, esto es más un comentario, pero quiero entenderlo como que paran pues a los revisores y entonces como que el que tenga mejor apariencia, el que sonría mejor, la que lleve el mejor vestido, me parece que a eso se refiere el participante. Sí, es una lástima que se elija de esa manera. Y lo que pasa es que lamentablemente las asambleas no se preparan lo suficiente para las elecciones de los revisores fiscales. No se les entrega la suficiente información, eh, digamos, con el tiempo debido para poderlo hacer. Y esto no es por mala fe, sino que a veces no existe ese conducto que se establezca. Sería bueno que las copropiedades se dieran un reglamento de elección del revisor fiscal donde existiera una obligación de que las hojas de vida que se van a presentar sean puestas a consideración a través de algún canal para que los propietarios tengan la oportunidad de, antes de la asamblea, conocer un poco más a fondo de esos candidatos y poder llegar a la asamblea con un criterio formado de cuál es el mejor candidato a elegir. Pero lamentablemente, pues mientras no se establezca este sistema, seguirá, insisto, ejerciéndose a través de esa pasarela a la que se refiere el participante. En un edificio mixto se niega a tener revisor fiscal porque la mayoría de los asambleístas no aprueba el gasto. Bueno, pues ahí es una obligación tener revisor fiscal, se estaría violando la normatividad, y el problema de no contar con el revisor fiscal es que esos estados financieros entonces no sirven como prueba cuando los comerciantes lo necesitan. Hay una importancia para los comerciantes en el manejo de su contabilidad, y es que esa contabilidad debe servir de prueba en el ejercicio pues, o en el desarrollo de su objeto. Cuando tienen algún litigio, cuando tienen algún problema frente a la DIAN, esa contabilidad debe estar llevada adecuadamente. Y parte de que se lleve adecuadamente esa contabilidad es que si hay obligación de contar con revisor fiscal, ese revisor fiscal pues esté ejerciendo esa función. Ahí tendría un problema esa copropiedad y esos copropietarios básicamente con esa contabilidad que no estaría adecuadamente llevada. Ya no me refiero solamente a la contabilidad de la copropiedad, sino incluso a la contabilidad misma de ellos, porque digamos que una relación, se relacionan íntimamente la contabilidad interna de la propiedad privada con la contabilidad de la propiedad horizontal, porque guardan una relación. Entonces a él y sus estados financieros de la copropiedad no le van a servir en su contabilidad
porque no están certificados por ese revisor fiscal. ¿Cuál es la facultad del revisor fiscal para aprobar los incrementos de salario o bonificación en horarios cuando no se haya realizado la asamblea? Ninguna, ninguna. El revisor fiscal no puede aprobar ese tipo de incrementos. El único que puede aprobar los incrementos es la Asamblea General de Propietarios. Nadie más tiene funciones para eso. ¿En dónde se puede denunciar? A los revisores fiscales se les siguen sus procesos disciplinarios por violación de las normas en la Junta Central de Contadores. Es ante la Junta Central de Contadores que se pueden imponer las quejas contra los revisores fiscales. Se le puede pedir al revisor fiscal las copias de los contratos que tienen la copropiedad y actas de consejo, ya que ellos en reiteradas se les ha solicitado por escrito y no se ha obtenido respuesta. No, no es el revisor fiscal quien tiene a su cargo el manejo de la correspondencia ni de la contabilidad de la copropiedad. Es el administrador como representante legal. A quien se le solicita esa información es al administrador. El revisor fiscal la tiene para el ejercicio de su función, pero no la tiene para ponerla en conocimiento de los propietarios, a menos que haga parte de un informe que se vaya a presentar en general. Si el revisor fiscal considera que para presentar su informe general a la asamblea debe mostrar algún contrato, debe mostrar algún documento, pues entonces él responde por esa confidencialidad y él debe sustentar el porqué ese documento que tiene bajo su examen debe darlo a conocer a la Asamblea General de Propietarios. Pero es a la Asamblea General, no a los propietarios individualmente considerados. Cuando un propietario considere que requiere un documento, lo debe solicitar a la administración. Pero recuerden que la administración es la que tiene la función de conservar esa documentación. Ese conservar implica que la responsabilidad por la circulación de la documentación de la propiedad horizontal es de él. Él entonces, bajo ese respecto, determina si entrega copia o no entrega copia de esos documentos a quien lo solicita. Si encuentra que entregarlo podría poner en riesgo a la copropiedad porque no sabe dónde va a terminar ese documento. Yo pongo el ejemplo siempre con el estudio de seguridad de la copropiedad. Cuando un propietario dice, por favor, entrégueme la copia del contrato de la empresa de vigilancia con todos sus anexos. Ahí en ese contrato está el estudio de seguridad de la copropiedad, el estudio de vulnerabilidad. Entonces, si se le entrega a un propietario y no se sabe dónde va a terminar eso, pues entonces estaría en peligro la información de la copropiedad y por esa razón el administrador, en ese deber de conservación que tiene de la documentación, se podría negar a su entrega. ¿Qué responsabilidad le asiste al supervisor fiscal cuando al consultar las actas de consejo del 2019 se encuentra que únicamente se revisaron y aprobaron los estados financieros en 3 meses del año y se hace evidente gastos no presupuestados e innecesarios? Bueno, ahí el revisor fiscal estaría pues incumpliendo con sus funciones de revisar las actas o de que se lleven las actas y que se lleve la contabilidad adecuadamente. Lo que pasa es que la responsabilidad no sería patrimonial, sino que sería por el ejercicio de sus funciones. A él se le podría interponer una queja ante la Junta Central de Contadores. Pero recuerden que la responsabilidad por el mal manejo financiero es del administrador. Es ante el administrador que se debe hacer la reclamación por que la copropiedad sufra un perjuicio económico donde pues no se manejen adecuadamente sus ingresos o sus gastos. Por la pandemia no se pudo realizar la asamblea y están ejecutando el presupuesto con el incremento del IPC. ¿Se puede hacer eso? ¿Cuál debe ser la posición del revisor fiscal frente a esa ejecución del presupuesto? Bueno, tengamos en cuenta que los presupuestos probablemente no se han aprobado en el año 2020 por la pandemia, pero la copropiedad tiene que seguir cubriendo unos gastos, unas necesidades. La copropiedad no se puede paralizar. De tal manera que esos gastos se deben seguir asumiendo, pues en la medida en que existen. Ahora, para asumir esos gastos, el administrador trata de negociar con sus proveedores de tal manera que le alcance el dinero que le está ingresando para poderlos cubrir. Algunos proveedores le dirán, yo le tengo que incrementar, yo no le incremento, yo más bien le suspendo esta parte del servicio para no incrementarle, qué sé yo. Y eso es lo que viene solventando el administrador para cubrir los gastos. Pero también necesita unos ingresos. Esos ingresos son las cuotas de administración. Las cuotas de administración, en principio,
no se han incrementado, repito, en principio, porque la Asamblea no la ha aprobado el incremento. Pero cuando digo en principio me refiero a que es posible que se haya incrementado de manera provisional porque así se contempla en el reglamento de propiedad horizontal o porque así lo contempló alguna asamblea en algún momento, cuando dijo que el año siguiente y subsiguientes las cuotas de administración se incrementarían en un porcentaje igual al IPC. Eso es posible que haya sucedido y eso es legal. Repito, siempre que esté aprobado por Asamblea General o en el reglamento de propiedad horizontal. Bueno, tenemos muchísimas preguntas. Lamentablemente, pues el tiempo se nos ha agotado. Recuerden que estos foros virtuales tienen un tiempo determinado de 35 minutos de conferencia y 15 minutos de charla, de responder preguntas. Son las 9:14, comenzamos a las 8:10, hicimos 45 minutos de charla y 25 minutos de preguntas aproximadamente. Mis matemáticas a veces no son muy precisas, pero sí hicimos 65 minutos en total. Los invito a que vean la grabación de esta conferencia a partir del próximo sábado durante todo el mes. Y los invito, por último, a que se inscriban en nuestro diplomado, que recuerden que comienza este 3 de diciembre. Aún tenemos abiertas matrículas, aún se pueden matricular. Recuerden que quienes participaron en el Congreso Académico de este 20 de noviembre tienen un descuento de 100,000 pesos. Quienes no participaron, igual el precio del Congreso del diplomado es muy económico, 1.200.000 pesos. Son 122 horas de clases distribuidas en 12 semanas. Son 18 módulos temáticos sobre todo lo que se relaciona con la propiedad horizontal y son 23 conferencistas, cada uno con una especialidad, algunos con maestrías, con especializaciones, pero todos en temas relacionados con la propiedad horizontal. Anímense a participar de este diplomado que comienza este 3 de diciembre. Son las clases los días jueves, viernes y sábado. Tenemos dos clases en este diciembre. Este jueves comienza la primera, el próximo jueves la segunda, luego paramos y regresamos el 14 de enero para las 10 semanas restantes. Una feliz mañana para todos. Hasta luego.